السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea aquel que enalteció a la gente de conocimiento y los hizo antorchas que guían en las noches más oscuras. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su profeta y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en los actos hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos, hermanas, nos volvemos a encontrar en esta bendita mezquita para así seguir aprendiendo nuestro din, para seguir aprendiendo esta religión que Allah nos ha elegido, que ha elegido para toda la humanidad. Y ciertamente, como siempre decimos, si aprender es importante, si buscar el conocimiento es importante, es mucho más importante en estos tiempos que corren, donde abundan las confusiones, donde abundan los engaños, donde abundan los desvíos, donde abundan las falsedades. Por eso que una persona aprenda de forma siguiendo un método correcto, basado en la moderación, es importantísimo para los tiempos actuales, Y cómo no, lo que más calma los corazones y deleita las almas es aprender sobre Allah. Es conocer a aquel que te ha creado. Es lo único que trae paz a nuestros corazones y nuestras almas. Conocer a quien lo ha creado. Conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, al creador de los primeros y de los últimos, al primero y al último. Huwa al-awwal wal-akhir. Tal como dice Allah en el Corán, Él es el primero y Él es el último. Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cuanto más lo conozcamos a Allah, más paz y feliz vive en nuestros corazones. Y cuanto más desconozcamos a Allah, no conozcamos a Allah, o nos dediquemos solo a lo material, a esta vida mundanal, y no lo equilibremos con conocer a Allah, entonces vivimos amargados, ya que, como sabéis, hermanos y hermanas, nosotros estamos compuestos de dos cosas, estamos compuestos de cuerpo y de alma, el jasad wa ruh, de cuerpo y alma, o si quieres, de cuerpo y espíritu. Entonces, si solo dedicamos nuestro tiempo al cuerpo, es decir, a alimentarlo, a beber, a disfrutar, a divertirse, a jugar, etcétera, etcétera, y todo eso es válido en el halal, todo eso es permitido, ya que Allah nos dice en el Corán, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. No olvides tu parte del dunya, es decir, es parte de que el musulmán también disfruta de esta vida en el halal. Pero si solo se dedica a su cuerpo y olvida su ruh, su alma, vive amargado, porque tiene que haber moderación, tienes que darle a tu cuerpo y darle a tu alma también, al ruh. Y este alma solo es feliz si le damos conocimiento y adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. En el momento en el que la balanza no esté equilibrada, solo sea el cuerpo, vivimos amargados, y por eso ves que mucha gente te dice muchas veces, me siento mal pero no sé por qué. Está ahí sentado en su sofá, en el salón de su casa, está tumbado en su cama, etc. Y te dice, me siento mal, no sé, no estoy bien, y no sabe por qué. No es que le duela algo, es porque estás dándole más a tu cuerpo que al ruh, que a tu alma. Es como que a Allah le has dejado de lado. Y si Allah lo dejas de lado, Él te abandona. Y si Allah te abandona, tú nunca vas a ser feliz. Por eso vienen esos momentos de vez en cuando de
de malestar, de tristeza, de depresión, de aburrimiento, etcétera, etcétera, porque el ruh necesita alimento. Del mismo modo que cuando tú necesitas hambre, sientes que tu barriga está mal, etcétera, etcétera, te pide hambre, lo mismo el ruh. El ruh cuando está mal, ¿cómo te lo da? ¿Cómo te lo hace ver que está mal? Sintiéndote tú raro, no sabes lo que te pasa. Y por eso estas clases, porque queremos también alimentar nuestro ruh para que haya equilibrio, moderación. Dunya y Allah subhanahu wa ta'ala, los dos. Dunya y Allah, cuerpo y alma. Queremos el equilibrio y la moderación. Y hoy seguimos con nuestra clase las clases sobre la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, sobre el monoteísmo. Y antes de empezar esta clase, que será la 15ª, esta es la 15ª clase que damos sobre el Tawhid, para que veáis lo amplio que es el Tawhid, el monoteísmo de Allah. Por eso muchas personas te dicen, pero si el Tawhid es fácil, la ilaha illallah, todo lo decimos y ya. Fijaos, llevamos 15 clases hablando de la ilaha illallah, de todo lo que tiene la ilaha illallah, para que veas lo importante que es este tema de la ilaha illallah, porque Allah nos ha creado para esto, para la ilaha illallah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Para esto nos ha creado Allah, es el objetivo principal, conocer a la ilaha illallah, conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y antes de empezar, hacemos unas preguntas sobre la clase anterior y empezamos bi'idhnillah. La primera pregunta sobre la clase anterior es: ¿de qué hablamos en la clase anterior, el miércoles pasado? ¿De qué hablamos? ¿Alguien me dice? Hermanos y hermanas, ¿de qué hablamos en la clase anterior? ¿Es la primera vez que asistís? ¿No sabíais? Bien, si es la primera vez, no hay problema. El Shafa'a fue hace 2 clases. Hablo de la clase anterior. La clase anterior, ¿alguien me dice? Mencionamos algo de las amistades, pero el tema principal, ¿cuál fue? Eso te hace ver lo importante que es repasar el conocimiento y estar presente con el corazón y el alma, para así acordarse de eso. En la clase anterior hablamos de la guía de Allah, al-Huda, de la guía de Allah. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. ¿Es así? ¿Hablamos de este tema? ¿Ahora sí os acordáis? Ahsantu. Bien, entonces hablamos de la guía de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Alguien me dice qué dijimos sobre la guía de Allah? ¿Qué cosas mencionamos sobre la guía de Allah? ¿Os acordáis de algún punto de este tema de la guía de Allah? De cuando el profeta quería guiar a su tío Abu Talib, que murió sin haber creído en el profeta sallallahu alaihi wasallam. Fue a ver a su tío Abu Talib, estaba Abu Jahl y estaba Abdullah ibn Abi Umayya. Y estaba su tío. Así es, ahsanta, hermano. Abu Lahab y Abu Jahl. Ahsanta. Y él le decía y el otro le contestaba, y le decía y le contestaba. Lo que no terminaste diciendo lo que le pasó las manos por el cuerpo menos por la planta de los pies, ¿no? No le hizo. Porque no es sahih. No es sahih eso. No, se cuenta, pero no es correcto. Ahsanta, el hermano Ali se acuerda de una parte de lo que hablamos, y es así. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se entera de que su tío está muy enfermo, fue a visitarle para decir que antes de que muera su tío mío, di la ilaha illallah. Le decía, qul ya am la ilaha illallah. Di, oh tío mío, di la ilaha illallah. Pero encontró con él que estaban visitándole también 2 amigos de su tío. Estaba Abu Jahl y estaba otro amigo también llamado Abdullah ibn Abi Umayya, y ellos tampoco creían en el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese momento. Abu Jahl murió así, pero el otro acabó haciéndose musulmán, acabó creyendo en el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y después recalcaste que en la guía nadie lo desvía, el que se desvía no encuentra la guía, y que Ar-Rasul no tiene el poder de guiar. Ahsanta. Y bien, y todo ese, tal como dice nuestro hermano Ali, todo eso para hacernos ver que el que guía realmente es Allah. Que el profeta, si pudiese ayudar a alguien para que esté en la guía, habría ayudado a su tío Abu Talib, y no pudo, por más que le insistía, por más que le aconsejaba, no quiso aceptar el din que trajo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto es a grosso modo pinceladas de la clase anterior. Y hoy toca otra clase, otro tema, bi'idhnillahi ta'ala. El autor nos trae el siguiente capítulo en la clase de hoy y nos dice: باب ما جاء أن سبب
كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هو الغلو في الصالحين. En español dice, el capítulo de hoy se titula así: la causa principal de que la humanidad, de que las personas, la causa principal de que la mayoría de las personas hayan caído en el desvío y hayan rechazado a Allah subhanahu wa ta'ala y sus mensajeros, fue por amar demasiado a la gente piadosa y a los santos. Fue por amar demasiado, un amor exagerado a los santos y a los piadosos y a las personas piadosas. En otras palabras, hermanos y hermanas, el autor es como si nos dijera en esta clase, Idolatrar. así es, idolatrar. Es como si nos dijera en este tema, en este título, nosotros hemos aprendido en las clases anteriores, que la shafa'a es de Allah, que el único que te puede salvar el día del juicio es Allah. Hemos aprendido que el profeta no puede hacer nada por ti. Hemos aprendido que los ángeles tampoco pueden ayudar a nadie, que ni las personas pueden ayudar a nadie. Hemos aprendido que el shirk es el peor pecado con el que se ha desobedecido a Allah en esta vida. Hemos aprendido que las piedras no benefician, no escuchan, no te perjudican, que el único que hay que adorar es Allah subhanahu wa ta'ala, el único que hay que pedir es Allah subhanahu wa ta'ala. Hemos traído las pruebas y las razones de por qué solo hay que adorar a Allah y demás. Entonces es como si alguien preguntara, hermano Hisham, si es tan claro el shirk, de que está mal el shirk, de que pedir a otro que no es Allah está mal, entonces ¿por qué la mayoría de las personas han caído en shirk? ¿Por qué la mayoría de las personas se han desviado? Porque ¿qué les ha llevado? ¿Cuál es el motivo que ha llevado a las personas a lo largo de la historia a caer en shirk? A adorar a otro que no es Allah, a pedirle a las estatuas, a los ídolos, a las tumbas. ¿Por qué? ¿Qué les llevó a eso? Si el shirk está claro, si a mí no se me ocurre ir a una piedra y pedirle, hermano Hisham, si eso está claro, ¿cómo yo voy a ir a una piedra que ni escucha, ni tiene poder, ni nada, y le voy a pedir? Pues eso está clarísimo, hermano Hisham. Pero quisiera que me dijeras, hermano, ¿qué ha llevado, cuál ha sido el motivo de que ha llevado a la gente a pedir a una piedra que ni escucha ni beneficia? ¿Qué les ha llevado a esas personas? Y el autor te dice que si analizas la historia de la humanidad, desde los primeros, y vas analizando, verás que lo que ha llevado a la gente a pedir a esas tumbas, a esas piedras, estatuas y demás, ha sido porque amaban demasiado, un amor exagerado, se iban a los extremos en el amor, al extremismo, amaban demasiado a ciertas personas que eran buenas en esa sociedad, eran piadosas, eran de los salihin, amaban demasiado a esas personas. Y cuando se morían esas personas que amaban tanto, porque los veían en el camino recto, que hacían buenas obras, etcétera, etcétera, entonces para recordar a esas personas iban a sus tumbas. Entonces poco a poco, yendo a sus tumbas, empezaron a hablar con esas personas, a pedirle a esas personas en las tumbas. Entonces, ¿cuál fue el motivo? El amor exagerado por los piadosos, por los salihin, por los santos. Y vamos a ver cómo ha sido eso. Por tanto, el ghulú, es decir, el amor exagerado, el extremismo, la exageración en el amor, en querer demasiado a esa gente piadosa, a esa gente virtuosa que estaba en el camino recto. Y vamos a ver cómo Shaitán ha ido engañando poco a poco a esas personas para que les adoren y no adoren ni supliquen a Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, el ghulú, la exageración en el idioma árabe, o el extremismo, si lo tuviéramos que definir, dicen nuestros sabios, el ghulú lugatan, en el idioma árabe, el ghulú es mujawazatul hadd, es traspasar los límites, ir a los extremos, extralimitarse, traspasar todo límite. Eso es el ghulú. Y en el Islam el ghulú es huwa mujawazatul haddi al-ma'dhun fihi shar'an bil ifrat, ay bil ziyada. En español es
Entonces la exageración, el extremismo es tras ir a los extremos, a la exageración, traspasar todos los límites, exagerando una cosa, haciendo una cosa, exagerando, ya sea en el amor, en la adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ir a los extremos. Y Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido y condenado ir a los extremos y a la exageración en estos temas. Está prohibido, Allah lo ha prohibido. Allah quiere que seamos una comunidad moderada y equilibrada. Al-wasatiyya. Dice Allah en el Corán: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Y de esta forma os hemos hecho una comunidad moderada, intermedia, equilibrada. Es decir, Allah no quiere que vayamos a la exageración, a los extremismos, sino que quiere que nos mantengamos en la moderación y en el equilibrio. Y por eso ves que se puede cometer exageración, se puede ir a los extremismos y en la exageración, tanto en la creencia, en el corazón, o algo relacionado con el corazón, como con las palabras, como con los actos. Al-ghulu qad yakunu بالقلب أي بالاعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون بالعمل بالأعمال. El extremismo y la exageración se puede dar en la creencia con el corazón, se puede ser extremista y exagerado con las palabras, y se puede ser extremista y exagerado con los actos que realizas. Y vamos a mencionar ejemplos. En este caso, en este tema de amar demasiado a los piadosos, de amar exageradamente a los salihin, a las personas virtuosas y a los santos. Por ejemplo, creen que ese que está enterrado en la tumba escucha y tiene poder para responder todo lo que le pidan las personas que van a esa tumba. Y vamos a poner ejemplos que os vais a llevar las manos a la cabeza, para que veáis hasta dónde llegan ciertas personas de hoy en día, en la actualidad, hasta dónde llega la exageración y el extremismo en estos temas de venerar, amar demasiado a un santo, a un piadoso, a uno de los salihin. Os vais a llevar las manos a la cabeza con personas de hoy en día que caen en estas cosas. Con el corazón te dice: yo voy a esa tumba porque creo que si di fulán, ese que está enterrado en la tumba, tiene poderes, Allah se los ha dado. Esta persona está yendo a la exageración. Yo quiero mucho a ese que está enterrado ahí porque tiene poderes. Ese amor tuyo es exageración, es extremismo, es haram, está prohibido en el Islam. Porque el único que tiene poder para ayudar es Allah subhanahu wa ta'ala. El que está muerto está muerto. No tiene poder para nada. No puede ni ayudarse a sí mismo. ¿Cómo te va a ayudar a ti, o persona que estás todavía en esta tierra? Ese no se puede ayudar ni a sí mismo. A lo mejor estás siendo castigado en la tumba. ¿Cómo te va a ayudar? No puede ni quitarse el castigo sobre él. ¿Te va a ayudar a ti? Te dice: es que yo lo amo demasiado, esa persona tiene poderes. Y cree eso. Y viven con nosotros. Y se llama Mustafa, se llama Ismail, se llama Muhammad, se llama todos los nombres que tú quieras. Se llama Khadija, se llama Aisha, se llama Fatima. Cree eso. No, es que la tumba a mí me han dicho que tiene poder especial. Y le pide. Esto es ir al ghulu, es ir a los extremismos. Con las palabras se puede también ir a la exageración con las palabras. Por ejemplo, hay personas con las palabras que te dicen que el profeta sallallahu alaihi wasallam sabe lo mismo que Allah. Todo lo que sabe Allah lo sabe el profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto es exageración, esto está prohibido. Esto es ir a la exageración en el amor por el profeta. Quiere tanto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, te dice que sabe todo lo que hace Allah. Todo lo que conoce Allah lo sabe el profeta también sallallahu alaihi wasallam. Y esto también es ir a los extremos. Y vamos a ver cómo componen ciertos poemas exagerando en el amor al profeta sallallahu alaihi wasallam con sus palabras, escribiendo poemas con sus palabras. Bien, y con los actos, tal como dijimos antes, yendo a esa tumba y sacrificando una gallina, etcétera, etcétera. Eso es también ir a los extremos porque ama demasiado al que está enterrado en esa tumba.
Y veréis, hermanos y hermanas, que si analizamos la historia de la humanidad, cuando Allah creó a Adam y lo hizo descender a la tierra, a esta tierra, verás que desde Adam, esas primeras personas que habitaron la tierra, desde Adam hasta Nuh, hasta el profeta Noé, todos adoraban a Allah, todos eran monoteístas, muwahhidin. No es que la gente empezó adorando piedras, no, el adorar a piedras vino después. Por eso cuando vino el profeta Nuh, el profeta y el primer mensajero Nuh alayhi salam, cuando vino él, ya ahí la gente se desvió. Por eso Allah envió a Nuh para que les recuerde a la gente que ese no es el camino, que adorar a estatuas y demás no es el camino. Por eso hubo, tal como dice Abdullah ibn Abbas, es un hadith que está en As-Silsila As-Sahiha del Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, es un hadith auténtico. Dice este compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, que se llamaba Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dijo: إن بين نوح وآدم 10 قرون. Entre Adam y Nuh, ¿cuánto tiempo hubo entre el profeta Adam y el profeta Nuh? Dice que hubo 10 siglos. 10 siglos, 1000 años. 10.000 o 1000. Un siglo, ¿cuántos años tiene? 100. Entonces 1000. Ha dicho 10.000. 1000. Bien, entonces hubo 1000 años. 1000 años entre Adam y Nuh. 1000 años hubo. Dice: وَكَانُوا عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ. Es decir, كُلُّهُمْ, dice Ibn Abbas, toda esa gente que hubo entre Adam y Nuh, toda esa gente adoraba solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Todos. Es decir, el shirk vino después. La gente empezó, el principio, el origen de toda la gente es que adoraban solo a Allah. Todas las personas, Allah los creó siendo monoteístas. Allah nos ha creado siendo monoteístas. Son después que la gente se desvía y empieza a adorar a otras cosas o niega a Dios, lo que llamamos ateos, niega completamente a Dios. Pero el origen fue ser monoteísta, adorar solo a Allah. ¿Cuál es la prueba, hermano Hisham, del Corán? Dice Allah en el Corán. Dice Allah en el Corán: وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. Dice Allah en el Corán, y la gente, la humanidad, Allah, el origen de la gente es que eran todos una sola comunidad, es decir, adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. فَاخْتَلَفُوا. Y después vino el shirk, se desviaron, se discreparon, se dividieron. Dice Allah en otra ley en el Corán: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Dice Allah en el Corán, la gente era una sola comunidad, es decir, adoraban todos a Allah. Y cuando se desviaron, empezaron a adorar otras cosas, Allah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Y Allah envió a los profetas advirtiendo y guiando a la gente, albriciando y advirtiendo a la gente. Por tanto, el origen natural del ser humano es que adoraba solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso, el autor nos menciona este tema para aconsejarnos que el amor exagerado nunca es bueno. Amar a los extremos nunca es bueno. Querer a alguien exageradamente nunca es bueno. Te puede llevar a cosas que después te perjudican. Allah quiere que seamos moderados incluso amando. Hay que ser moderado, equilibrado en el amor. Fijaos si no, cuando se trata de las personas, cuando una persona quiere a otra, cuando es un amor enfermizo que le llamamos, cuando alguien está locamente enamorado de otra persona, de una chica o si es una chica de un chico, ves que lo pasa mal, ese amor enfermizo y demás, lo pasa mal, siempre está con paranoias, estará hablando con otro, con otra, dónde ha sido esto, lo otro, siempre estás ahí comiéndote. ¿Por qué pasa eso? Porque amas demasiado. Tienes que amar de forma moderada. Amar de forma moderada.
Y esto es parte del din también, es parte del din. A quien se ama con todas las fuerzas que puedas es Allah subhanahu wa ta'ala. Es Allah subhanahu wa ta'ala. A Él se le ama con todas las fuerzas que puedas. Allah, el Creador. Porque solo lo tenemos a Él. Todos los demás mueren, perecen. Todos los demás mueren, no son eternos. Allah subhanahu wa ta'ala es el que siempre está ahí. Huwa al-awwal wal-akhir. Allah es el primero y el último. No hay nadie antes que Él, ni habrá nadie después de Él. فأنت الأول ليس قبلك شيء, dice el profeta, وأنت الآخر ليس بعدك شيء. Tú eres el primero antes del que no hubo nada, y tú serás el último, eres el último, y después de ti no habrá nada. Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, Allah no quiere de nosotros que seamos una comunidad moderada, equilibrada, y dice en todos nuestros actos, en la ibadah, en la creencia, en las palabras, todo, en los actos. Por eso Allah dice وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, y hicimos de vosotros una comunidad moderada, intermedia. Y dice Allah también a su profeta, le dice فَاسْتَقِمْ, le dice Allah al profeta فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. En español le dice Allah al profeta y a los que estaban con él, a los creyentes, a los sahaba, le dice Allah, oh mensajero, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, sigue el camino recto tal como se te ha ordenado. Oh mensajero de Allah, sigue el camino recto tal como se te ha ordenado. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ, y quienes están contigo, y quienes se han arrepentido que están contigo. وَلَا تَطْغَوْا, esto es lo que nos interesa. Y no vayáis a las exageraciones, a los extremismos. Y no os extralimitéis. وَلَا تَطْغَوْا الطُّغْيَانَ, y no os extralimitéis. No vayáis a los extremos y a los extremismos. Por tanto, hermano Hisham, me surge una pregunta. Entonces, ¿cuál debe ser mi relación con la gente piadosa, con los salihin? Si están vivos, ¿cómo tengo que tratarles? Y si han fallecido, ¿cómo tengo que tratarles? Dicen nuestros sabios, si esas personas piadosas ya han fallecido, están muertas, se pide por ellos. Si tú visitas sus tumbas o no las visitas o estás en tu casa, tú pides por ellos. No les pides a ellos, sino que pides a Allah que les perdone a esas personas. Allahumma aghfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tajawaz an sayyi'atihim. Oh Allah, perdónales, ten misericordia de ellos. Oh Allah, si han cometido algún error, bórraselo, perdónales, sálvalos del infierno, haz que entren al paraíso, etcétera, etcétera. Así se debe tratar a alguien que ya ha muerto. Es decir, pedimos a Allah por él. No le pedimos a ese muerto, porque eso es shirk. Eso Allah lo ha prohibido y es el peor pecado que se puede cometer. Y si están vivos, si esas personas piadosas que están en el camino recto están vivas, ¿cómo nos relacionamos con ellos? Queriéndolos moderadamente, respetándoles, siendo educados con ellos al hablarles, y si tienen conocimiento, aprendiendo de ellos el conocimiento. No se aprende de cualquiera, sino de alguien que ha estudiado con los sabios, alguien que ha estudiado con los ulama, con la gente de conocimiento. No cualquiera que sale en YouTube, yo aprendo de él el conocimiento. No, tiene que ser una persona que haya estudiado en una universidad con los sabios, con los ulama, porque este din no es un juego, se trata de tu felicidad en esta vida y en la otra. Del mismo modo que si tú te enfermas, te detectan una enfermedad, no te metes a Facebook o a Instagram o a Internet y preguntas a ver qué te aconsejan hacer. Mira, me duele esto, me han diagnosticado esto, ¿qué hago? ¿Me opero? ¿No me opero? Tú no vas a Instagram, ni a Facebook, ni a YouTube. Tú buscas a un médico, y no cualquier médico, sino que empiezas a preguntar, ¿me puedes aconsejar a tu vecino, a tu familia? ¿Conocéis algún médico que entienda mucho sobre este tema? No me vale cualquiera, tiene que ser uno especialista sobre esto. Fíjate lo que haces cuando se trata de tu cuerpo, pero tú tienes alma también, tú tienes ruh, tu alma, y tu alma es lo que, después ese cuerpo y ese alma es lo que estará en la otra vida, en el paraíso o en el infierno. Lo mismo entonces cuando se trate de tu religión, de tu din.
No entres a Facebook, a Instagram a preguntar sobre mi din. Oye, ¿qué pensáis que dice el Islam sobre esto? Y lanzas la pregunta ahí en internet, en YouTube y tal. Es tu din. Tú pregunta también por los especialistas. Con más razón. Es que si tú con esa enfermedad que tenías en tu cuerpo pasa algo, lo peor que te puede pasar, si tenías esa enfermedad, lo peor que te puede pasar es que te mueras. ¿Sabes? Ya está. Pero si es el din, lo peor que te puede pasar es que puedes estar eternamente en el infierno. Y eso es más grave. Si te mueres de una enfermedad, ya está, te has muerto. Y a lo mejor estás en el paraíso. Pero es que si mueres sin haber adorado a Allah como Él quiere, estarás eternamente en el infierno. Por eso, sé precavido, sé inteligente y pregunta a la gente entendida sobre el Islam, a los sabios, y si no conoces sabios, a los que han estudiado con los sabios, a los tulab al-ilm, que estudiaron con los sabios y tienen una larga trayectoria de haber estado con los sabios, no cualquiera. Porque esto es tu religión, no es un juego. De esto depende tu felicidad en esta vida y en la otra. Por eso, con más razón, se pregunta a esa gente. Bien, y para este tema, el autor nos menciona varias pruebas. Una ley del Corán, de que no hay que ir a los extremos en la exageración, en el amor demasiado por estos piadosos, por estos santos, hasta el punto de pedirles en sus tumbas y demás, o considerarlos que tienen atributos de Dios. Nos trae varias pruebas, una ley del Corán y varios hadices. La primera ley que nos menciona el autor y nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: وقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق. En español dice Allah, hablando a la gente del libro que nos precedieron, dice Allah: oh gente del libro, no exageréis en vuestra religión, no vayáis a los extremos en la exageración en vuestra religión, y no digáis de Allah sino la verdad. Es decir, no inventéis mentiras y falsedades. Allah prohíbe a la gente a los pueblos anteriores a nosotros, a la gente del libro, es decir, y la gente del libro, las personas que recibieron el libro anterior a nosotros, por ejemplo, los cristianos recibieron el Evangelio, el Injil. Y los judíos recibieron la Torá, y le fue enviado el profeta Moisés. Entonces, a ellos, para que veáis que Allah ha prohibido la exageración a todos los pueblos, lo ha prohibido a los cristianos, a los judíos, y nosotros y a los musulmanes, a todos les ha prohibido el ghulú, la exageración, el extremismo. Está prohibido en todos. A todos los pueblos Allah se lo ha prohibido, a todos los que les ha dado un libro o les ha revelado o les ha enviado algún profeta. Y si, por ejemplo, vamos a ver creencias sobre, por ejemplo, ya que menciona a la gente del libro, sobre, por ejemplo, el profeta Isa alayhi salam, vamos a ver cómo dos creencias han ido a los extremos, a la exageración. Hubo gente sobre Isa que le insultaba, yendo al extremo, que no le creía, que lo querían asesinar, etcétera, etcétera. Esto es una parte, esto es ir al extremismo. Sobre el profeta Isa alayhi salam, le insultaban, a su madre decían que era una cualquiera, etcétera, etcétera. Y a la persona de Isa alayhi salam pues no le creían: eres un farsante, eres un mentiroso, ¿qué profeta vas a ser tú? Y lo querían asesinar. Pero Allah lo salvó, lo elevó al cielo, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lo salvó cuando querían asesinar al profeta Isa alayhi salam. Y hubo otra creencia también que ha ido a la exageración, y es que consideraban a Isa como un Dios o como el hijo de Dios, siendo que es un ser humano que comía, que dormía, que hacía sus necesidades, etcétera, etcétera. Y si tú analizas el Evangelio, verás que en ningún pasaje, en ningún versículo del Evangelio, ahí se dice yo soy Dios. En ninguno. Si tú coges la Biblia de hoy en día, verás que no hay ningún versículo de la Biblia en el que diga y Jesús dijo yo soy Dios. ¿Quiénes dicen eso entonces? Otras personas.
Pero Jesús nunca lo dijo. Por tanto, Allah quiere que... Entonces, ¿qué es Jesús? Jesús entonces es un profeta de Dios. Es un mensajero de Dios. Abdullahi wa Rasuluh. Es un profeta y un siervo de Dios. Tal como los demás profetas que precedieron. Tal como los demás profetas que precedieron. Entonces, Allah nos prohíbe que nosotros también vayamos a la exageración con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque también hay musulmanes que consideran al profeta como si fuera un dios. Van a Medina, si tenéis la oportunidad de hacer la umra o el hajj, cuando van a la mezquita del profeta en Medina y les toca visitar la tumba del profeta, hay gente y se escucha gente que cuando van a saludar al profeta empiezan a pedir al profeta, empiezan a pedirlo, y lo escucha la policía ahí, les tiene que decir la policía: no pidas al profeta. La policía que hay ahí en la mezquita le tiene que decir: no pidas al profeta, pida a Allah. Pida a Allah, no pidas al profeta. ¿Cuántas veces la policía ha llamado la atención ahí a la gente que está pidiéndole al profeta? Encima no lo ves, solo es una reja y tú te miras a través de esa reja y no estás viendo ni al profeta. Por tanto, Allah, del mismo modo que a los pueblos anteriores les ha dicho: no exageréis en vuestra religión, no vayáis a los extremos, lo mismo a los musulmanes, porque también ha habido musulmanes que exageran en la persona del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y veremos algunos versículos que se han compuesto, algunos poemas sobre el profeta, para que veáis hasta dónde llegan. Una vez en una revista, nos cuenta nuestro querido Sheikh Abdul Razzaq, este gran sabio de Medina, el Sheikh Abdul Razzaq al-Badr, dice que una vez leyó en una revista en árabe que decía así, en plan como elogiando, hablando bien del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Decía así: Huwa al-awwal wal-akhiru Muhammad, Huwa al-zahiru wal-batin Muhammad. A'udhu billah. Fíjate, él es el primero y el último, Muhammad. Es el evidente, el manifiesto, Muhammad. El primero y el último, ¿quién es? Allah subhanahu wa ta'ala. Pues hay personas, son árabes, son musulmanes, hijo de musulmanes, su padre se llama Abdel Qadir, su madre se llama Fatima, él se llama Mustafa, y escribe en una revista: él es el primero y el último, Muhammad. ¿Ves? Por eso es importante hablar sobre estos temas. Vosotros, alhamdulillah, lo tenéis claro, pero todavía hay muchas personas que están engañadas y creen que por amar mucho al profeta es que tiene poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Allah le dice aquí: oh gente del libro, no vayáis a los extremos en vuestra religión, no exageréis. Y nos dice a los musulmanes lo mismo con el profeta: no le deis atributos que no son propios de él, que son propios de Allah subhanahu wa ta'ala. Y después el autor nos menciona un relato de Ibn Abbas, un bellísimo relato. Este relato es valiosísimo. Y aquí aprenderéis y veréis, hermanos y hermanas, aprenderemos de cómo fue que la gente empezó a adorar a los ídolos y a las estatuas. Cómo fue que Shaitán engañó a las primeras personas a adorar estatuas. En este relato que os voy a citar, aprenderéis cómo fue que se cometió shirk por primera vez. Porque dijimos que las personas fueron los primeros seres humanos que eran monoteístas, adoraban solo a Allah. Y vamos a ver en este relato cómo fue que se desviaron, cuál fue el motivo que empezaron a adorar a otro que no es Allah. Nos lo va a contar Ibn Abbas, este compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice, lo diré en árabe y después en español. Dice el autor del libro: وفي الصحيح, أي صحيح البخاري, es decir, es un athar, un dicho, un relato auténtico. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. En español. Y sigue diciendo en árabe, perdón: قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا
ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. En español, dice Ibn Abbas sobre las palabras de Allah, hablando, explicando las palabras de Allah que dice en el Corán, y dice: no abandonéis a vuestros dioses, no abandonéis ni a Wad, ni a Suwa, ni a Guz, ni a Auq, ni a Nasr. Unas palabras raras. ¿Quién es Suwa? ¿Quién es Wud? ¿Quién es Ya'uq? ¿Quién es Yaguz? ¿Y quién es Nasr? Son 5. Y nos los va a explicar Ibn Abbas. Nos dice: estos eran nombres de personas muy piadosas. Eran seres humanos que estaban en el camino recto. Personas que en ese barrio eran conocidos por decir la verdad, no mentían, ayudaban a los pobres, a los necesitados. Es decir, eran nombres de gente buena, gente piadosa. Gente normal y corriente, pero que era piadosa, adoraba a Allah, gente piadosa, que siempre los veían rezar, si había que ayudar a alguien eran los primeros en ayudar, no mentían nunca, trataban bien a sus padres, a sus hijos, a su esposa, etcétera, etcétera. Eran un ejemplo en esa sociedad, en ese barrio y demás. Estas personas, Wud, Suwa, Yaguz, Ya'uq wa Nasr, eran nombres son del pueblo de Noé. Fijaos, por eso tenía esos nombres que a lo mejor son raros para nosotros, pero estos eran nombres normales en esos tiempos. Entonces son gente que vivió antes de que venga Noé. Pero Noé fue enviado al pueblo de estas personas. No es que estas personas vivían con Noé, no, con Sidna Nuh, no, sino que estas personas, Noé fue enviado a su pueblo, al pueblo de estas personas. Y vamos a ver qué pasó. Bien, dice Ibn Abbas, estos eran nombres de personas piadosas del pueblo de Noé. Dice, al morir, cuando murieron estas personas, Shaitán. Entonces, y estas personas, pues la gente se sentaba con ellos, escuchaban de ellos algún consejo, a lo mejor les enseñaban el din, etcétera, etcétera. Les enseñaban que había que adorar a Allah, les decían: venga, vamos a hacer una buena obra, hoy tenemos que ir a ayudar a tales huérfanos. Y iban con ellos la gente de ese barrio, de esa ciudad. Bien, entonces cuando mueren estas personas, la gente que iba con ellos se puso muy triste. Ya han muerto estas buenas personas. Se pusieron muy tristes y se vinieron abajo. Como que ya no tenían ganas de hacer esas buenas obras. Esa gente los animaba. Esas personas buenas eran quienes les animaba a hacer buenas obras, les incitaba, les daba ganas de obrar más, de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Shaitán, ¿qué dijo? Dijo: ¿por qué no construís? Ya que estáis mal. Entonces Shaitán les susurró el uswas, empezaron a pensar esa gente, les dijo Shaitán: si estáis tan mal, tristes por ello, ¿por qué? Os voy a dar una idea. ¿Por qué no hacéis una estatua, cada uno con la imagen, con la cara de ese hombre? Vosotros haced una estatua con la cara, con la imagen de Wud, vosotros hacer de Suwa una imagen, vosotros hacer de Ya'uq y de Nasr. Cada uno que haga una estatua en forma de eso y la ponéis, colocad esa estatua donde vivían ellos, cada uno donde vivían ellos, imágenes de esas personas. Pero para adorarles no, se te dice a solo mirarlos, para que así cuando los estéis mirando, tengáis ganas de adorar a Allah. Para que así cuando les miréis recordéis todos los tiempos que habéis vivido juntos, recordéis los buenos tiempos que hacíais buenas obras, que rezabais, que ayudabais a los pobres. Fíjate, es una vida, empezó con una vida. Por eso las innovaciones religiosas son graves en el Islam, son el camino, el puente que te puede llevar al desvío y al shirk. Fíjate, empezaron, porque ellos, esos piadosos que se murieron, ellos no hacían estatuas ni imágenes. Son su pueblo quien empezó a hacer una estatua. Simplemente para mirarles y recordar, no para pedirles. Solamente Shaitán les dijo, solo para que os acordéis y recordéis viejos tiempos y así tengáis más ganas de hacer buenas obras. Dice, bien. Y ponedles a esas estatuas el mismo nombre que tenían esas personas. A esta estatua, si esa imagen, esa cara era de Ya'uq, por ponerle Ya'uq esta estatua. Bien, y así con los demás. Dice, y así lo hicieron.
pero no les adoraron. فَفَعَلُوا وَلَمْ تُعْبَدْ, dice Ibn Abbas. Y así lo hizo su gente, ese pueblo. Y lo hicieron esos estatuas, ya está, solamente le miraban, sí, les recordaban y empezaban a adorar a Allah. Nada más, ya está, todo normal. No les adoraron a esas estatuas. Continúa Ibn Abbas y nos dice, pero cuando esa generación, esos que hicieron las estatuas, se murieron, cuando esa generación ya se murió, todo, y vino otra generación, y fue, dice Ibn Abbas, y fue olvidado el conocimiento, es decir, ya no se daban clases de din, de adorar solo a Allah, ya no se hablaba de conocimiento del ilm, y se olvidó todo. La siguiente generación dijeron, Shaitán les dijo, vuestros padres, abuelos y ancestros, si hicieron eso era porque les pedían. Vuestros padres, si tienen esas estatuas ahí, es porque cuando no llovía y había sequía, iban a la estatua, le pedían y llovía. Vuestros padres, abuelos, cuando tenían alguna enfermedad y estaban mal, iban a esa estatua y le pedían. Y así les engañó Shaitán y empezaron fa'ubidat min dunillah. Y así se adoró a Allah. La primera vez que se cometió shirk en esta tierra fue así. Y así se desvió esa gente. Y así se desvió esa gente del din correcto de adorar únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso dice esta táctica de Shaitán. Entonces nos cuentan nuestros sabios sobre este tema, nos cuentan nuestros sabios que el primero, bien, esto era del pueblo de Nuh, pero después esos ídolos, esas estatuas, llegaron a la península arábica. Llegaron a la península arábica. ¿Y cómo llegaron? ¿Cómo llegaron hasta él? Hasta la península arábica. Porque Allah se lo menciona en el Corán al profeta sallallahu alaihi wasallam. Si eso era del pueblo de Nuh, ¿cómo ahora el profeta les habla a Quraysh de estos ídolos? Porque también estaban en la península arábica. Dicen nuestros sabios, los sabios de la historia, dice cuando ocurrió el diluvio Tufán, el diluvio universal de Nuh, cuando Allah le dice a Nuh que construya un arca, una barca y se monte con él los creyentes y demás, y de cada animal su pareja, etcétera, se montaron. Entonces ocurrió un diluvio. Dice entonces esas estatuas llegaron con el agua y tal, llegaron hasta las costas de Jeddah, en la península arábica. Llegaron hasta ahí y al principio estaban tapadas con la arena del desierto. Y poco a poco con los vientos y demás se destapó y salieron esas estatuas. Y una vez un hombre, y nunca os olvidéis de este nombre, porque fue quien introdujo esas estatuas a la península arábica, fue quien trajo esas estatuas después a Quraysh y demás. Se llamaba Amr ibn Luhay al-Khuzai. Este hombre era un hombre empresario importante. Una vez de viaje vio esas estatuas y dijo, voy a llevarlas a Quraysh y las repartió, y esperó cuándo las va a repartir en el Hajj, porque en el Hajj se junta, esto antes de que llegue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque en el Hajj se junta, viene gente de todos los países. Entonces, como toda la gente alrededor, países árabes, venían al Hajj, a la peregrinación. Entonces a cada gran tribu, gran país les daba un ídolo. Mira, vosotros tomad este ídolo, por ejemplo, Ya'uq, vosotros Nasr, vosotros Wad, vosotros Wud, etcétera, etcétera, hasta los 5 que hemos dicho. Y así se expandió el shirk entre los árabes, entre Quraysh, y empezaron a adorar a esos ídolos. Entonces fijaos cómo fue la táctica de Shaitán, que Shaitán va poco a poco. Shaitán no se apresura, él mira más adelante. No como nosotros que lo queremos todo rápido ahora. Shaitán va despacio. A los primeros, ¿cómo los engañó? Les dijeron, ya que estáis tristes, han muerto esta buena gente que teníais en el barrio, por lo menos acordaos de ellos. Construid algo, una estatua o algo con su cara como eran ellos, y así pensáis en ellos y os acordáis de ellos, y así hacéis el khair como ellos. Algo como insignificante. Y así, subhanallah, siempre que se intenta difundir una falsedad del batil, la gente que intenta difundir algo que está mal siempre le pone un poco de algo que es correcto, para que así la gente se engañe y crea. Shaitán, ¿qué les dijo? ¿Qué cosa correcta les dijo Shaitán? Para que así adoréis a Allah, para que así hagáis el hasanat, para que así hagáis buenas obras. Y esto es correcto. Esto es correcto.
Adorar a Allah, hacer hasanat, eso está bien. Pero ¿cuál es lo correcto, lo grave? Decirle que haga una estatua, una imagen y demás, siendo que esos nunca hicieron estatuas. Esos que estaban con eso, esos piadosos, ellos no hacían estatuas de otras personas anteriores a ellos. Entonces, para que veáis cómo es la táctica de Shaitán, y los fue engañando hasta que se murieron esos, los que hicieron la estatua, y vino otra generación y dice, "Wanusi el-ilm", y ya no se hablaba del conocimiento. Y con esto, hermano y hermana, y esto nuestro querido Sheikh Saleh Al-Usaymi siempre hace hincapié en este tema, cuando habla de este hadith, de este athar, dice, para que veáis cuán importante es el conocimiento, es hacer durús, enseñar y hablar de Tawhid en los países y en las ciudades. Fíjate qué importante entonces estas clases que estamos teniendo, porque vosotros, esta generación, no va a ir a adorar a las piedras, porque lo tenéis claro, que no hay que cometer shirk, porque está habiendo clases, ya sean mías o de otros hermanos, que os están recordando que solo hay que adorar a Allah. Pero imaginaos que ya no hubiera clases. Nadie os habla del Tawhid, nadie habla a la gente de que hay que adorar solo a Allah, de que pedir a una tumba está mal. Imagino, y pasan 100, 200 años así. La gente que venga después de 100 años, nuestros nietos o sus nietos, si no había durus que les enseñaban esto, van a ver, si alguien les viene diciendo, ven, a tu abuelo iba a la tumba y le pedía. Y él, como nadie le ha enseñado que está mal, va y lo va a hacer. Para que veáis cuán importante es dar durús y clases sobre este tema. Mantenemos viva la religión de Allah. Estamos manteniendo vivo lo que hicieron los profetas y mensajeros a lo largo de la historia. Para que veáis qué importante son estas clases. Porque estamos recordándonos a nosotros y nosotros a nuestros hijos que solo hay que adorar a Allah. Porque es lo más valioso que tenemos en esta vida, adorar solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso dice el athar, "Wanusi el-ilm", y se olvidó el conocimiento. Ya la gente no daba clases, no se hablaba de Tawhid, y entonces fa'ubidat, y se adoró a esas estatuas, empezaron a adorar a estas estatuas en lugar de Allah. Y lo mismo, por ejemplo, si hablamos del tema de la brujería, del sihr, dicen nuestros sabios, verás que los lugares donde hay más brujería, o los países donde hay más brujería, o las ciudades donde hay más brujería, verás que en esas ciudades o en esos países no se habla de Tawhid. Si tú empiezas a pensar en los países que son conocidos por tener mucha brujería, verás que ahí casi nadie habla del Tawhid, de que solo hay que hablar. Eso es digamos que es como el hábitat que les encanta a los shayatín. Un lugar donde no se habla de la ilaha illallah, shayatín están felices, están en su fiesta. Están en su fiesta ahí, es como si estuvieran en un concierto, los shayatín, ahí en un lugar donde no se habla de que solo hay que adorar a Allah. Por eso ves que la brujería abunda en ese tipo de lugares. En cambio, en los lugares donde se habla mucho de Tawhid, verás que los brujos disminuyen. No hay mucha brujería, porque nadie va a engañar. Porque el Tawhid es lo que más asusta a los demonios. Por eso una persona cuando está poseída y solo le lees Ayatul Kursi nada más, empieza a temblar porque es poderoso la ilaha illallah. La ilaha es lo más fuerte que hay. Y si alguna vez lo presenciáis, lo veréis y lo confirmaréis. Escuchamos. Por tanto, hermanos y hermanas, dicho esto, seamos personas que enseñan el conocimiento. No hace falta estar en una silla, en una mesa, sentado y hablar. En tu casa, en tu barrio, con tu familia, en una reunión que tengáis, en un evento, en una comida, etcétera, etcétera. Recordemos este hecho de que solo se adora a Allah subhanahu wa ta'ala y de que el shirk es lo peor que puedes hacer como musulmán. El shirk es, por tanto, seamos personas que difunden el conocimiento y seamos personas de bien. Y tal como dijo nuestro querido Sheikh Saleh ibn Abdullah Al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, en su valioso poema Fajru al-Amal, el alba de la esperanza, compuso estos versos poéticos una vez que terminamos unas clases de 7 días, unas clases intensivas de 7 días, dijo al final: Man batha uluman fi baladin فسينجي الناس من الغرق من بث علوما في بلد فسينجي الناس من الغرق. Quien difunda el conocimiento en un país
habrá salvado a su gente de ahogarse. Habrá salvado a su gente de ahogarse. Es decir, de ahogarse en el desvío y en la perdición, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, seamos gente de bien. Y la tercer delil, 10 minutos nos levantamos. El tercer delil que nos menciona, la tercera prueba que nos menciona el autor de este libro, nos dice, hablando de que no hay que ir a los extremos, a la exageración en el amor y demás, en la adoración. Dice, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, no exageréis demasiado elogiándome, no me elogiéis ni me alabéis exageradamente yendo al extremismo. Fíjate, el profeta mismo nos advierte sobre elogiarle demasiado, sobre exagerar demasiado en su amor o en alabándolo al profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice, tal como hicieron con el hijo de María, con Isa alayhi salam. Ciertamente, dice el profeta, ciertamente yo soy un siervo. Innama ana abd. Yo soy un siervo nada más. Yo no soy Dios. Innama ana abd. Faqulu, decid, abdullahi wa rasul. Decid, hablando de mí, abdullahi wa rasul. Es el siervo de Allah y su mensajero. Es decir, abdullahi fala yu'bad wa rasulullah li an yuttaba' wa yusaddaq. Es decir, es el siervo de Allah, entonces no se le adora porque es un siervo, es un abd, es un ser creado, y es rasul para así creer en él y seguirle y adorar a Allah tal como él lo hizo, tal como hicieron los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, tal como él enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y veréis que ha habido gente que escribieron poemas en el que lo elogian demasiado hasta darle atributos al profeta que son propios de Allah, atributos divinos. Por ejemplo, dice un poeta famoso, dijo, hablando del profeta, supuestamente elogiando al profeta, pero cayó en un error grave, que es que le da al profeta atributos de Dios. Dijo, Ya akram al-khalqi, ma li man aludu bihi siwaka, inda huduthi al-hadithi al-amimi, fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. En español, dice, hablando como si el profeta fuese el que salva ante las desgracias, dice, Ya akram al-khalq, oh el mejor de los que Allah ha creado, ¿a quién voy a dirigirme cuando me suceda alguna desgracia? ¿A quién voy a dirigirme si no es a ti? Mali man aludu bihi siwak. ¿A quién voy a ir a buscar refugio, a dirigirme cuando me ocurra alguna desgracia si no es a ti? Oh profeta, ¿acaso nosotros cuando estamos en una desgracia buscamos refugio en el profeta? Buscamos en Allah subhanahu wa ta'ala. Y después dice, فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. Dice, ciertamente, oh mensajero de Allah, ya Rasulullah, por tu generosidad es que existe esta dunya وَضَرَّتَهَا el-akhira y la otra vida. Gracias a tu generosidad, oh mensajero de Allah, es que existe la dunya y la otra vida. Gracias a ti. Y no es gracias a él, es Allah subhanahu wa ta'ala. Y después dice, وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. أعوذ بالله. Y dice, y ciertamente de los conocimientos que tienes, conoces lo que hay en el Lawh al-Mahfuz. Y eso no lo conocen ni los ángeles, solo lo conoce Allah subhanahu wa ta'ala. Y conoces todo lo que ha escrito el Qalam, cuando Allah le dijo al Qalam, uktub, escribe. Y escribió todo lo que va a suceder. Y esto solo lo conoce. Por eso lo correcto de este poema es que digamos, en vez de decir Ya akram al-khalq, dicen nuestros sabios, digamos Ya khaliq al-khalq. Ahí tendría sentido. Ya khaliq al-khalqi, ma li man aludu bihi siwaka, inda huduthi al-hadithi al-amimi, fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, wa min ulumika ilma al-lawhi wal-qalam. Eso sí, porque estás hablando de Allah subhanahu wa ta'ala. Y como os dijo, en una revista en árabe hay escrito Huwa al-awwal wal-akhiru Muhammad, Huwa al-zahiru wal-batinu Muhammad. A'udhu billah. A'udhu billah. ¿Acaso el profeta es el primero y el último? Hasha. Ese es Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo mismo que han exagerado, el profeta te dice, no me exageréis demasiado, no me améis exageradamente. La tatruni, el itra huwa mujawazatul haddi bithana o bil madhi. Es decir, exagerar alabando demasiado.
profeta te dice, sé moderado. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Y en otra ley ya dice Allah, فَاسْتَقِمْ. Le dice Allah al profeta, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. Es decir, no vayáis a los extremos, no os extralimitéis, manteneos en la moderación. Y del mismo que se ha exagerado con el profeta, también se exagera con ciertas personas. Hay personas que cuando van a las tumbas es porque creen que ese santo, ese piadoso tiene poderes. Y hay escrito en los libros, y esto lo menciona Ibn Kathir fil Bidaya wal Nihaya, Ibn Kathir, un gran sabio del Islam, un gran mufassir y un gran historiador, hablando de uno de los piadosos que a la gente adoraba, un santo, una persona santa, pero que estaba desviada. Dice que llegaron sus alumnos al punto de que cuando orinaba ese santo o hacía sus necesidades, defecaba, guardaban su orina y sus heces para después hacer bukhur, perfumes. Dice que es que tiene baraka, a'udhu billah. Y esto lo menciona Ibn Kathir, para que veáis cómo hay personas que son musulmanes, se llama Abdul Qadir, se llama Mustafa, y creen esto. Cogen la orina de ese sheikh, la guardan para después perfumarse. Y las heces también. Dicen, no, es que es una persona mubaraka, bendita. ¿Qué dice el baraka? Tiene bendición. Fijaos dónde llega. Y me contó, y esto que os digo está en los libros. Otro testimonio y con esto nos levantamos. Otro hermano, esto me lo cuenta a mí, un hermano de Melilla, que una vez asistió a un evento donde estaba uno de estos que dicen que es santos. Me dice, hermano Hisham, yo asistí sin saber nada, yo no sabía que iba a pasar eso. Cuando entra este supuesto santo, estábamos comiendo tal y le dan, y cuando terminamos le llamamos maghsula, para lavarse las manos, ¿no? Te traen eso y un cuenco y el sheikh este sheikh empezó a lavarse las manos, supuestamente santo, se enjuagó la boca y escupió en ese cuenco, en ese recipiente. Dice, si vieras, hermano Hisham, y me lo cuenta un hermano de Melilla, si vieras, se peleaban por quién bebe ese cuenco. ¿Quién bebe ese cuento? Y esto me lo cuenta un hermano de Melilla. ¿Quién bebe? Dice, porque dicen que el escupido de ese shepo tiene baraka y tal. A'udhu billah. Y esto pasa actualmente. Por eso estas clases, porque para que no olvidemos esto, para que no nos engañe Shaitán. Porque este athar que os he dicho, dice Ibn Abbas, هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله. Entonces Shaitán, ¿cómo engañó a la generación del pueblo de Noé para que adore esas estatuas tal como hemos explicado en esta clase? Cuando ya la primera generación que tenía conocimiento murió, ya no se hablaba de que no hay que adorar a las tumbas, de que solo hay que adorar a Allah. La siguiente generación empezó a adorar a las estatuas, a pedir. Y por eso estas clases. Yo os cuento esto para que no olvidemos esto. Imaginaos si dentro de 100 años, a partir de ahora, 100 años, 200 años, nadie da durus, nadie habla de tawhid. Y vienen nuestros nietos de sus nietos. Dentro de 200 años, nuestros nietos les dicen, mira, que tu padre y tu abuelo adoraba la tumba. Va y la va a adorar también. Porque nadie le ha enseñado que está mal. Por eso es importantísimo enseñar esto. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo después, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Y dijo el profeta صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. En español dijo el profeta, tened cuidado con ir a la exageración, a los extremismos en vuestra religión, porque lo que ha destruido a los pueblos anteriores fue el ir a la exageración y a los extremos en su religión. Y dijo el profeta, están condenados y perdidos los extremistas y los que exageran demasiado, están condenados. Nosotros queremos la moderación, al-wasatiyya. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Siempre decimos eso, que Allah nos haga vivir siempre en el Islam y que cuando abandonemos esta vida seamos monoteístas. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Que Allah os bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.